Imagínate despertar un día y darte cuenta de que tu propia voz ya no te obedece, que simplemente ha desaparecido. Pero eso no es lo peor. Lo realmente aterrador empieza cuando tu mente se llena de recuerdos que no son tuyos, imágenes de una vida que nunca viviste, en un año tan lejano como 1920. Eso fue exactamente lo que le pasó a Octavio Reyes justo el día de su cumpleaños número 30, transformando una fiesta alegre en el inicio de una pesadilla familiar. Hoy te voy a contar esta historia sobre secretos enterrados, deudas del pasado y lo que sucede cuando el silencio grita más fuerte que las palabras. Hola, qué bueno tenerte por aquí otra vez para compartir un momento de misterio y buenas historias. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta para apoyar el canal y que sigamos creciendo juntos. También suscríbete y activa la campanita. Así te aseguras de recibir cada nueva historia directamente y no te pierdes nada. Y cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde llegamos y así puedo crear cosas que te gusten aún más. Prepárate, acomódate bien y apaga las luces, porque lo que vas a escuchar hoy te dejará pensando un buen rato. Ahora sí, sin más vueltas, que comience la historia. Todo cambió en un segundo, justo cuando Octavio soplaba las velas de su cumpleaños número 30. Yo estaba ahí, parada junto a la mesa llena de comida y flores, viendo cómo mi hermano abría la boca para cantar como siempre hacía, con esa voz que nos hacía sentir que todo en el mundo estaba bien. Pero esta vez no salió nada, ni un susurro, ni un gemido, ni siquiera el sonido de su respiración. El micrófono cayó al suelo con un golpe seco que resonó por todo el patio, y los mariachis dejaron de tocar uno por uno, confundidos, mirando a Octavio como si acabara de desaparecer frente a sus ojos. Él se llevó las manos a la garganta. Sus ojos se abrieron tanto que pude ver el blanco alrededor de sus pupilas, y en ese momento supe que algo estaba terriblemente mal. No era que se hubiera quedado sin voz por cantar demasiado, o por estar enfermo. Era algo más profundo, algo que parecía haberle arrancado el sonido desde adentro. Yo debería haberlo visto venir. Debería haber prestado atención a las miradas que intercambiaban los adultos cada vez que alguien mencionaba la edad de Octavio. Esas miradas rápidas y nerviosas que desaparecían tan pronto como las notabas. Pero no lo hice. Y ahora mi hermano estaba ahí, mudo, aterrado, tratando de gritar sin poder emitir un solo sonido. El silencio de Octavio no era lo peor. Aunque en ese momento me pareció que nada podía ser más horrible que ver a mi hermano así. Lo peor era lo que vendría después. Lo que él intentaría decirme sin palabras, lo que descubriría en los días siguientes mientras lo veía desmoronarse frente a mí. Octavio siempre fue el alma de nuestra familia, el que nos mantenía unidos con sus canciones y su risa que llenaba cada rincón de la casa. Desde que éramos niños, él cantaba para mí cuando tenía pesadillas, canciones viejas que nuestra abuela le había enseñado, canciones en español que hablaban de tierras lejanas y amores perdidos. Su voz era lo que nos conectaba con nuestras raíces, con San Antonio, con la historia de los reyes que se remontaba generaciones atrás. Por eso su cumpleaños número 30 era tan importante para todos nosotros. Era como un rito de paso, el momento en que Octavio finalmente se convertiría en el patriarca que nuestra familia necesitaba. Pero había algo más, algo que yo nunca había entendido completamente hasta esa noche. Cada vez que alguien mencionaba los 30 años, mi abuela apretaba los labios y desviaba la mirada. Mi madre se ponía tensa y cambiaba de tema, y mi padre salía de la habitación con alguna excusa. Yo siempre pensé que era solo nerviosismo normal, ya saben, esa ansiedad que tienen los padres cuando sus hijos crecen y se vuelven adultos de verdad. Pero ahora, viendo a Octavio en el suelo del patio, rodeado de gente que no sabía qué hacer, me di cuenta de que había sido algo mucho más oscuro. Me acuerdo de los susurros, de las miradas furtivas de mi abuela siempre que un hombre reyes se acercaba a los 30. Nunca entendí qué significaban esas miradas hasta ahora. Los doctores no encontraron nada, absolutamente nada que explicara por qué Octavio había perdido la voz de esa manera tan repentina y total. Le hicieron todo tipo de estudios. Le metieron cámaras por la garganta, le tomaron radiografías, resonancias magnéticas, análisis de sangre, pero todo salía normal. Sus cuerdas vocales estaban perfectas. Su cerebro no mostraba ninguna lesión.
No había tumores, ni inflamaciones, ni nada que justificara ese silencio absoluto. Pero lo que realmente nos asustó fue lo que pasó después, cuando Octavio intentó comunicarse escribiendo en un cuaderno que le dimos. Al principio escribía cosas normales, cosas como no puedo hablar o me duele la garganta. Pero después de unos días, sus anotaciones empezaron a cambiar. Comenzó a escribir en un español antiguo que ninguno de nosotros usaba. Palabras que sonaban como si vinieran de hace 100 años o más. Escribía nombres de personas que habían muerto mucho antes de que él naciera. Nombres de ancestros que ni siquiera sabíamos que existían. Hablaba de eventos que nunca había vivido, de disputas de tierras y traiciones, de una mujer que lloraba en el desierto y de una deuda que nunca se había pagado. Los doctores dijeron que tal vez era algún tipo de deterioro cognitivo, que quizás había sufrido un derrame cerebral que no habían detectado, pero yo sabía que no era eso. Yo veía cómo Octavio se perdía en sí mismo, cómo sus ojos se volvían distantes y vacíos, como si estuviera viendo cosas que no estaban ahí. Cada palabra que escribía era un grito silencioso, un eco de voces que no eran las suyas, y yo sabía, con una certeza fría que me helaba la sangre, que él estaba tratando de avisarnos de algo mucho más antiguo que él mismo. Fue entonces cuando empecé a recordar las historias de mi abuela, esas historias que ella contaba en voz baja cuando pensaba que los niños no estaban escuchando. Hablaba del silencio que reclamaba a los hombres reyes cuando cumplían 30 años, del precio de la voz, de la deuda de la tierra, del eco de los lamentos. Siempre que le preguntábamos qué significaba todo eso, ella se reía y decía que eran solo supersticiones viejas, cuentos para asustar a los niños. Pero ahora, viendo a Octavio desmoronarse día tras día, me daba cuenta de que mi abuela había estado mintiendo todo este tiempo. Ella sabía exactamente qué le estaba pasando a mi hermano, y había elegido callarse. Había elegido dejarnos en la ignorancia. Empecé a buscar por toda la casa, revisando cajones viejos y cajas polvorientas en el ático, tratando de encontrar algo que me diera una pista sobre lo que estaba pasando. Y finalmente lo encontré, escondido detrás de una pila de fotografías antiguas en un baúl que olía a naftalina y tiempo. Era un diario viejo, con la cubierta de cuero gastado y páginas amarillentas que crujían cuando las tocabas. Tenía un candado oxidado que tuve que romper con un martillo porque no encontraba la llave por ningún lado. Cuando finalmente lo abrí, vi el nombre de mi bisabuelo escrito en la primera página con una caligrafía elegante y antigua. Las primeras entradas eran normales. Hablaban de su vida diaria, de su trabajo, de su familia. Pero después de cierta fecha todo cambiaba. La fecha era justo después de su cumpleaños número 30. A partir de ahí, las entradas se volvían cada vez más fragmentadas y desesperadas, exactamente como las anotaciones de Octavio. Mi bisabuelo escribía sobre voces que escuchaba en su cabeza, sobre memorias que no eran suyas, sobre una mujer que lloraba en sus sueños. Escribía los mismos nombres antiguos que Octavio había escrito. Hablaba de las mismas tierras y las mismas traiciones. Y entonces me di cuenta de que esto no era una enfermedad, sino un patrón que se repetía generación tras generación. Yo sostenía el diario, las páginas amarillentas susurrando secretos de un pasado que apenas podía concebir. Y entonces, entre los garabatos frenéticos, un símbolo comenzó a repetirse, una imagen que me heló el alma. Era un ojo estilizado y lloroso, dibujado una y otra vez en los márgenes de las páginas, a veces solo, a veces rodeado de palabras en español antiguo que no podía entender completamente. Junto al símbolo, mi bisabuelo había escrito un nombre una y otra vez, como si estuviera obsesionado con él. La Llorona del Desierto. Ese nombre me provocó un escalofrío que me recorrió toda la espina dorsal. Porque aunque nunca lo había escuchado antes, algo en mí lo reconocía. Seguí leyendo, pasando las páginas con cuidado porque estaban tan frágiles que parecían a punto de desintegrarse en mis manos. Y entonces encontré algo que estaba pegado entre las páginas. Algo que mi bisabuelo había guardado con tanto cuidado que había sobrevivido todos estos años. Era un recorte de periódico viejo, tan desteñido que apenas podía leer las palabras. Pero me acerqué a la luz y logré descifrar el titular. Hablaba de una disputa de tierras que había ocurrido generaciones atrás. Una disputa entre la familia Reyes y una curandera local que vivía en las afueras de San Antonio. Según el artículo, los reyes habían reclamado unas tierras que la curandera decía que eran sagradas, tierras donde su gente había sido enterrada durante siglos. La familia había ganado la disputa legal, habían tomado las tierras
y las habían convertido en ranchos y propiedades que les dieron riqueza y poder. Pero la curandera, antes de desaparecer en el desierto, había hecho una promesa que el periódico citaba textualmente. Ella había dicho que los reyes perderían sus voces y sus mentes, que ecoarían los lamentos de la tierra que habían robado, que cargarían con el peso de los muertos que habían profanado. En ese momento, todo cobró sentido de una manera horrible y perfecta. La maldición no era una superstición ni una leyenda urbana. Era real, tan real como el silencio de Octavio y la locura de mi bisabuelo. Sentí rabia, una rabia profunda y ardiente contra mi familia por haber guardado este secreto, por haber dejado que generación tras generación de hombres, reyes sufrieran sin saber por qué. Pero también sentí tristeza, porque me daba cuenta de que probablemente habían guardado silencio por vergüenza, por culpa, por no querer admitir lo que nuestros ancestros habían hecho. La maldición no era una enfermedad, era una sentencia, un castigo que se transmitía de padre a hijo, sin que nadie pudiera detenerlo. Y en el fondo del diario, entre los últimos garabatos de mi bisabuelo, una página en particular llamó mi atención. Era diferente de las demás, más cuidadosa, como si mi bisabuelo hubiera reunido toda su lucidez restante para escribir esa única página. Octavio, en su cama del hospital donde ahora pasaba la mayor parte del tiempo, parecía sentir lo mismo. Cuando entré a su habitación con el diario en las manos, él levantó la cabeza y me miró con una intensidad que no había visto en días. Sus ojos, que habían estado tan vacíos y perdidos, de repente brillaron con un destello de reconocimiento, como si supiera exactamente qué había encontrado. Me acerqué a su cama y abrí el diario en esa página específica, y Octavio extendió una mano temblorosa para señalarla. Era un mapa, dibujado con tinta descolorida pero todavía legible, mostrando un pedazo de desierto cerca de El Paso. Había marcas y símbolos por todo el mapa, pero el más prominente era el mismo ojo lloroso que había visto en las otras páginas. Estaba dibujado en el centro del mapa, marcando un lugar específico en medio de la nada. Y debajo del mapa, escrita con una caligrafía clara y deliberada, había una sola palabra: Vargas. Octavio presionó su dedo contra esa palabra con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, y me miró con ojos suplicantes. No podía hablar, pero no necesitaba hacerlo, porque yo entendía perfectamente qué me estaba tratando de decir. La respuesta no estaba aquí en San Antonio. Estaba allá en el desierto, en ese lugar marcado en el mapa, y los Vargas, quienquiera que fueran, tenían algo que ver con todo esto. Apreté el diario contra mi pecho, sintiendo el peso de todas esas páginas llenas de dolor y locura. Octavio volvió a hundirse en su cama, ese destello de lucidez desapareciendo tan rápido como había llegado, dejándolo otra vez perdido en ese mundo de ecos y voces ajenas. Yo sabía que estaba perdiendo a mi hermano, que cada día que pasaba él se alejaba más y más de mí. Pronto ya no sería Octavio, sino solo un eco de todas las voces que lo habían poseído, un recipiente vacío lleno de memorias que no le pertenecían. Pero antes de que eso pasara completamente, él me había dado una pista, me había mostrado el camino. El nombre Vargas quemaba en mi mente como una brasa ardiente, y yo sabía que no podría descansar hasta averiguar qué significaba. Salí del hospital esa noche con el diario escondido en mi bolso, sintiendo el peso de una responsabilidad que nunca había pedido. Mi familia había guardado silencio durante generaciones. Había dejado que esta maldición se cobrara víctima tras víctima sin hacer nada para detenerla. Pero yo no iba a ser como ellos. Yo no iba a quedarme callada mientras mi hermano se desvanecía frente a mis ojos. Iba a ir a El Paso. Iba a encontrar ese lugar en el desierto. Iba a descubrir quiénes eran los Vargas y qué tenían que ver con la maldición de mi familia. No sabía si podría romper la maldición. Probablemente era demasiado tarde para Octavio, pero al menos podría entender por qué estaba pasando. Al menos podría saber la verdad completa, no solo los fragmentos que mi bisabuelo había logrado escribir antes de perder la cabeza. Esa noche, antes de irme a dormir, volví a abrir el diario y estudié el mapa con cuidado. Tracé con el dedo el camino desde San Antonio hasta El Paso, imaginando el desierto árido y vacío que tendría que cruzar. El símbolo del ojo lloroso parecía mirarme desde la página, y por un momento tuve la sensación de que algo me estaba observando desde el otro lado. Cerré el diario rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Pero no iba a dejar que el miedo me detuviera. No cuando Octavio me necesitaba, no cuando toda mi familia necesitaba que alguien finalmente enfrentara la verdad. La maldición no era solo sobre el silencio. Me di cuenta mientras apagaba la luz y me metía en la cama.
Era sobre una injusticia que nunca había sido reparada, sobre una deuda que se había transmitido de generación en generación sin que nadie la pagara. Los reyes habían robado algo sagrado, habían profanado algo que no debían tocar, y ahora estábamos pagando el precio. Pero había algo más, algo que el mapa y el nombre Vargas sugerían. Esta historia no terminaba con mi familia. Éramos solo una parte de algo mucho más grande. Los Vargas estaban conectados de alguna manera, y yo tenía la sensación de que ellos también estaban sufriendo, que ellos también cargaban con algún tipo de maldición. El desierto guardaba secretos que iban más allá de lo que yo podía imaginar, secretos enterrados en la arena y el silencio. Y yo iba a desenterrarlos, uno por uno, sin importar lo que me costara, por Octavio, por mi bisabuelo, por todos los hombres reyes que habían sido silenciados antes de tiempo. El nombre Vargas resonaba en mi mente como un eco, como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Y mientras me quedaba dormida, lo último que pensé fue que el silencio de Octavio me había llevado hasta aquí, pero que la respuesta, la verdadera raíz de todo este dolor, estaba esperándome en el paso, lista para ser descubierta. ¿Te gustó este video? Si quieres descubrir quiénes son los Vargas y qué secreto esconden en ese desierto del Paso que marcó el destino de Octavio, mira el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio.